Durante años se nos dijo que la violencia estaba contenida, que había regiones más complicadas y otras que aún se mantenían a salvo. Pero hoy esa narrativa se rompe. La frontera sur de México ya no es una línea de contención, es un nuevo frente de la violencia. En las últimas horas, enfrentamientos entre cárteles en Chiapas dejaron muertos, heridos y comunidades enteras paralizadas por el miedo. No estamos hablando de un punto cualquiera del mapa. Estamos hablando de una zona estratégica, de tránsito, de comercio, de paso migratorio. Una región que conecta a México con Centroamérica y que, hoy, está siendo disputada por el crimen organizado. Cuando la violencia llega a la frontera, no es casualidad. Es señal de expansión, de reacomodo y de una debilidad que los grupos criminales saben aprovechar. Lo más alarmante no es solo el enfrentamiento armado. Es lo que representa. Representa que el crimen ya no teme operar a plena luz, que mide la respuesta del Estado y que avanza cuando percibe vacíos. Y Chiapas, hoy, es uno de esos vacíos. Calles cerradas, comercios bajando cortinas, familias encerradas en casa. El miedo volvió a ganar terreno. Mientras tanto, desde el discurso oficial se sigue hablando de control y de estrategia. Pero la realidad en la frontera cuenta otra historia. Una historia de comunidades que viven con incertidumbre, de autoridades rebasadas y de una violencia que ya no respeta geografías ni límites políticos. Quédate hasta el final de este análisis, porque lo que pasó en Chiapas no es un hecho aislado. Es una advertencia. Una señal de que la violencia está cambiando de forma y de territorio. Y cuando eso ocurre, todo el país entra en riesgo. Este primer acto marca el inicio de una historia incómoda. Una historia que obliga a preguntarnos qué tan segura está realmente México hoy y quién va a responder cuando la frontera deja de ser frontera. El enfrentamiento entre cárteles en la frontera sur no ocurrió de la nada. No fue un accidente ni un episodio espontáneo. Fue el resultado de una disputa por control territorial, por rutas, por dinero y por poder. Y cuando ese tipo de choque se da en una zona como Chiapas, el mensaje es alarmante. El crimen organizado ya está midiendo fuerzas abiertamente. Las primeras versiones hablan de grupos armados moviéndose con libertad, de comunidades sorprendidas por ráfagas de balas y de una respuesta oficial que llegó después, cuando el daño ya estaba hecho. Un civil muerto, un militar herido y una población entera con la sensación de que nadie estaba vigilando cuando más se necesitaba. Chiapas no es solo un estado más. Es una puerta de entrada y salida, un punto clave para el tráfico de personas, mercancías y drogas. Cuando los cárteles se enfrentan ahí, no están improvisando, están disputando un nodo estratégico. Y eso eleva el riesgo no solo para la región, sino para todo el país. Lo preocupante es que esta violencia ya había sido advertida. Habitantes, comerciantes y autoridades locales llevaban tiempo señalando la falta de presencia suficiente de fuerzas de seguridad. Pero las alertas quedaron en segundo plano, hasta que el crimen decidió hablar con balas. Así opera siempre la violencia, avanza donde no encuentra contención firme. Mientras tanto, desde los escritorios del poder se insiste en que la situación está bajo control. Pero cuando los enfrentamientos ocurren en zonas clave y afectan a civiles y militares, ese control se ve frágil. No basta con reaccionar, la seguridad se mide en prevención, y aquí la prevención falló. Este acto deja claro algo esencial: el choque entre cárteles no es el problema en sí, es el síntoma. El verdadero problema es que el crimen siente espacio para expandirse y probar límites. Y cuando lo hace en la frontera, las consecuencias no se quedan ahí. Lo que sigue es entender cómo este tipo de violencia impacta directamente la vida diaria de las personas que viven en la región y por qué el miedo empieza a instalarse como norma. Después del enfrentamiento, lo que queda no es solo el recuento oficial. Lo que queda es el miedo. Un miedo que no aparece en los comunicados, pero que se instala en las casas, en los comercios y en las calles de Chiapas. La violencia no termina cuando cesan los disparos, empieza cuando la gente intenta volver a vivir. Las familias cambian hábitos de un día para otro. Se cierran negocios antes de tiempo, se cancelan trayectos, se evita salir de noche. Los padres revisan mensajes antes de dejar salir a sus hijos. Las escuelas dudan en abrir. La normalidad se rompe y la rutina se vuelve precaución. Así es como la inseguridad se infiltra en la vida diaria. Para quienes viven en la frontera, el golpe es doble.
Además del miedo, llega la incertidumbre económica. Comerciantes reportan menos clientes, menos cruces, menos ingresos. El turismo se frena. La violencia no solo mata, asfixia. Y cuando una región depende del tránsito y del intercambio, ese impacto se siente de inmediato. Los cuerpos de seguridad también cargan con el desgaste. Patrullajes extendidos, turnos largos y la presión constante de saber que el crimen está probando fuerza. Un militar herido es un recordatorio de que la confrontación no distingue uniformes ni horarios. El riesgo es permanente y el desgaste acumulado. Mientras tanto, desde el poder se pide calma. Pero la calma no se decreta. Se construye con presencia sostenida y resultados visibles. Y cuando esos resultados no llegan, el mensaje para la población es claro: cuídense como puedan. Esa es la señal más peligrosa que puede enviar un Estado. Desde fuera, ese actor del norte que simplifica todo en consignas vuelve a usar estas imágenes para reforzar su discurso duro. Pero aquí la dureza no es retórica, es cotidiana. Mucho ruido desde lejos, poca empatía con quienes viven con miedo real. Este acto deja una verdad incómoda: la violencia ya está moldeando la vida en la frontera sur. Y cuando moldea la vida diaria, deja de ser un problema de seguridad para convertirse en un problema de país. Lo que sigue es señalar quién debe responder cuando la protección falla y por qué la responsabilidad no puede seguir diluyéndose. Cuando el crimen se enfrenta a plena luz del día en una zona estratégica como la frontera sur, ya no se puede hablar de sorpresa. Se tiene que hablar de responsabilidad. Porque estos grupos no aparecen de la nada. Se mueven, se organizan, prueban terreno. Y cuando deciden hacerlo abiertamente es porque perciben ausencia o debilidad del Estado. Aquí la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿por qué no se previno? ¿Dónde estaba la inteligencia? ¿Dónde la coordinación entre niveles de gobierno? ¿Dónde la presencia disuasiva que debía evitar que la violencia escalara? Cuando la respuesta llega después de los disparos, la protección ya falló. La responsabilidad política no se diluye con comunicados. Claudia Sheinbaum Pardo, como cabeza del Proyecto Federal de Seguridad, carga con una expectativa legítima: garantizar que zonas clave del país no se conviertan en campos de batalla. La gente no exige perfección, exige capacidad de anticipación y control real. Y cuando el crimen opera en la frontera, esa capacidad queda en duda. Se habla de estrategia nacional, de contención y de coordinación. Pero la realidad muestra brechas. Estados con recursos limitados, municipios rebasados y una respuesta que no siempre es sostenida. El crimen entiende estas brechas mejor que nadie y las explota sin miramientos. Mientras tanto, desde fuera del país, ese personaje del norte que siempre reduce el problema a amenazas vuelve a usar estos episodios para alimentar su discurso duro. Mucho ruido desde lejos, muchas consignas simples. Pero aquí el problema es complejo y exige soluciones reales, no gritos. Este acto deja algo claro: cuando nadie asume la responsabilidad completa, la violencia se normaliza. Y normalizarla es perder terreno. Recuperarlo implica reconocer fallas, corregir a tiempo y sostener resultados. Sin eso, el crimen seguirá avanzando donde detecte vacío. Lo que sigue es entender cómo esta falta de respuesta no se queda en Chiapas, sino que genera un efecto dominó que amenaza a todo el país. Lo que hoy ocurre en la frontera sur no se queda en Chiapas. En seguridad, los territorios funcionan como vasos comunicantes. Cuando un grupo gana espacio en una zona estratégica, la presión se desplaza. Rutas que se mueven, alianzas que cambian, disputas que se replican. La violencia se contagia cuando no se corta de raíz. La frontera es termómetro y advertencia. Si el crimen puede enfrentarse ahí, medir fuerzas y resistir, el mensaje se esparce: hay margen para avanzar en otros puntos. Estados colindantes se tensan, corredores se reactivan, comunidades antes tranquilas entran en alerta. El problema deja de ser local y se vuelve sistémico. Este efecto se siente en todo: transporte, comercio, turismo y vida cotidiana. Camiones que cambian horarios, proveedores que ajustan rutas, visitantes que cancelan. La inseguridad encoge la economía y castiga primero a quienes viven del día a día. No es una estadística, es el ingreso que no llega, el empleo que no se crea, el negocio que cierra antes.
Las instituciones también resienten el contagio. Recursos que se redistribuyen de emergencia, operativos temporales que llegan y se van, coordinación a contrarreloj. Sin continuidad, el control no se consolida. Y cuando no se consolida, el crimen vuelve a probar. Es un ciclo conocido que se repite cuando la respuesta es fragmentada. Mientras tanto, el discurso intenta compartimentar la crisis, que sí es frontera, que sí es tránsito, que sí es coyuntural. Pero cuando los mapas se llenan de puntos rojos conectados, esa explicación ya no alcanza. El país no puede seguir reaccionando por partes a un problema que opera como red. Desde fuera, ese actor del norte que convierte cada episodio en consigna vuelve a presionar con soluciones simples. Mucho ruido, muchas amenazas. Pero aquí la realidad exige inteligencia, coordinación y presencia sostenida. Sin eso, el contagio continúa. Este acto deja una conclusión contundente: la frontera no solo recibe impactos, los anticipa. Ignorar la señal es aceptar que la violencia marque la agenda nacional. Lo que sigue es enfrentar el costo de seguir igual y por qué posponer las correcciones profundas sale más caro que asumirlas ahora. Cada día que pasa sin una corrección profunda encarece la factura. No es una factura abstracta, se paga en miedo, desgaste y futuro perdido. Cuando la respuesta se limita a operativos temporales y discursos tranquilizadores, el crimen gana tiempo. Y en seguridad, el tiempo casi siempre juega del lado equivocado. El primer costo es humano. Vivir en alerta constante agota. Familias que cambian horarios, comerciantes que bajan cortinas antes, comunidades que dejan de usar espacios públicos. La violencia no solo mata, reduce libertades. Y una sociedad con libertades recortadas se vuelve más vulnerable, menos cohesionada y más silenciosa. El segundo costo es institucional. Repetir reacciones sin cerrar brechas erosiona la credibilidad. La denuncia cae cuando no hay resultados, la cooperación se enfría cuando la justicia tarda. La impunidad se normaliza y el mensaje se vuelve peligroso: no hay consecuencias. Sin consecuencias, la violencia se reproduce y se expande. El tercer costo es económico y social. Rutas que se encarecen, inversiones que se van, empleo que no llega. La inseguridad expulsa oportunidades y empobrece regiones enteras. Recuperar ese terreno después requiere más recursos y más tiempo que protegerlo a tiempo. La historia es clara: posponer decisiones multiplica el daño. También hay un costo estratégico. Cuando el crimen percibe que puede probar fuerza en la frontera sin una contención sostenida, ajusta su mapa. Cambia rutas, abre frentes y presiona donde detecta debilidad. La violencia se vuelve móvil y adaptativa, mientras la respuesta permanece rígida. Desde fuera, ese personaje del norte que simplifica todo en amenazas seguirá usando estos episodios para su narrativa. Mucho ruido y soluciones fáciles, poca ayuda real para cerrar brechas aquí. El foco se va al intercambio retórico y se pierde la solución concreta. Este acto deja una verdad incómoda: no actuar ahora consolida el problema mañana. Cada semana sin cambios profundos normaliza la violencia y fortalece la impunidad. El margen para corregir existe, pero se reduce con el tiempo. Lo que sigue es el cierre. ¿Qué está en juego hoy y por qué aún hay margen para exigir resultados si no soltamos el tema? Lo que pasó en la frontera sur no es un episodio aislado ni un problema lejano. Es una advertencia directa. Cuando el crimen organizado se enfrenta abiertamente en una zona estratégica y la respuesta no logra contenerlo de forma sostenida, el mensaje es nacional: hay espacios donde el Estado no está llegando a tiempo. Aquí no sirve minimizar ni patear el problema hacia mañana. La seguridad no se construye con comunicados ni con comparativas, se construye con prevención que llegue antes, inteligencia que anticipe y presencia que se sienta. Si la violencia ya probó fuerza en la frontera y encontró margen, volverá a intentarlo. Así funciona. La responsabilidad política es ineludible. Claudia Sheinbaum Pardo y quienes encabezan la estrategia de seguridad deben responder con hechos que se sostengan en el tiempo. No basta con reaccionar, hay que cerrar brechas, coordinar de verdad y proteger a las comunidades antes de que el miedo se normalice. Cuando la gente aprende a vivir con miedo, el crimen gana sin disparar. Mientras tanto, desde fuera, ese personaje del norte que convierte cada tragedia en consigna seguirá señalando y amenazando.
Mucho ruido desde lejos, poca solución para quien vive aquí. La salida no está en el estruendo, está en fortalecer instituciones y exigir resultados medibles. Este canal existe para no soltar el tema, para incomodar cuando haga falta y para recordar que la seguridad es un derecho, no un favor. Normalizar la violencia es rendirse, y rendirse no es opción. La Frontera habló. Ignorarla sería aceptar que el miedo marque la agenda. Si tú también crees que México merece vivir sin miedo, suscríbete para estar informado de todas las noticias de tu México querido. Dale like para que esta información siga llegando al pueblo mexicano. Comparte este video y comenta cómo se vive la inseguridad en tu estado. La violencia no se tapa. La seguridad no se promete. Se exige.